Bien amigos, continuamos, estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo. Hoy nos acompaña Juan Faropa, abogado de profesión, pero más que nada, profesor también docente, pero más que nada fue expresidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y nosotros de alguna manera estábamos conversando con Juan a ver la posibilidad incluso de participar en más de un programa, más de alguna columna, porque nos parece muy importante desde su punto de vista. Él fue subsecretario del Ministerio del Interior también y otras cosas, pero más nos importa y mucho, tanto como a él también, el tema hablar de los derechos humanos. Hoy también, si yo no mal no recuerdo, lo estoy ahora improvisando, no debía hacerlo, pero hoy se estaría recordando también los mártires de la 20 que se festejan el fin de semana, se festejan, caramba. Se recuerda, qué mal dicho lo mío, se recuerda. Pero bueno, hablemos de lo global. Buenas tardes, Juan, gracias por estar. Hola Néstor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer que esté en nuestro programa. Juan, para darle continuidad y rapidez y agilidad, ¿cómo ves el tema de los derechos humanos? Un hombre que ha estado relacionado a esa política de derechos humanos a nivel nacional, pero también me imagino que lo macro, lo regional y lo internacional. ¿Cómo está desde tu punto de vista la situación hoy de derechos humanos en un contexto de guerra, en un contexto de mucha movilidad de humanos, de un país a otro buscando para comer? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, los derechos humanos tienen una relación directa, obviamente, con la vida cotidiana de la gente. Tiene que ver con sus condiciones de existencia, con su dignidad, con la posibilidad de poder desarrollar sus propios proyectos de vida en libertad, sin ninguna amenaza que puede tener que ver con la violencia política, con los problemas medioambientales, con los problemas económicos, con distintas crisis sanitarias que se pueden dar. Evidentemente son situaciones que desde el fondo de la historia han puesto a los seres humanos en una situación que requieren de determinado tipo de condiciones sociales, políticas, jurídicas, que le permitan defenderse mejor, prevenir los daños que ese tipo de amenazas pueden generar. Y así tenemos que, bueno, la agenda de derechos humanos, si bien es una agenda global, en cierta forma, también tiene particularidades muy concretas que tienen que ver con distintas regiones del mundo, que tienen que ver con el mundo desarrollado, con el mundo rico, con el mundo empobrecido, con el mundo que está todavía su población en condiciones en muchos casos infrahumanas desde distintos puntos de vista. Evidentemente, me planteaste el tema de la guerra. Bueno, yo creo que desde que se... Como un fenómeno más dentro de los tantos que están ocurriendo hoy. Sí, claro. El tema, Néstor, es que yo creo que desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 hasta el día de hoy, yo no tengo claro cuántos días de paz existieron en el mundo. Desde esa época hasta hoy, si hubo algún minuto o algún día en el que no se diera un conflicto armado, una guerra en algún lugar del mundo, pasamos de la Guerra Fría con los conflictos que llevaban evidentemente mucho dolor y mucha tragedia a los pueblos de aquellos países donde se desarrollaba la guerra real, de esa Guerra Fría, porque tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética combatían, pero combatían en América Latina, combatían en Vietnam, combatían en Centroamérica, en África, con una enorme secuela respecto a los derechos humanos. Y esa fue durante muchos años, para ir aterrizando en el caso concreto de América Latina, nuestra agenda de derechos humanos. Una agenda vinculada fundamentalmente a la secuela de la represión, al terrorismo de Estado, que se dio en ese marco de
de la Guerra Fría en los años 60, 70, 80, no solamente en Uruguay, sino en otros países de la región. Gobiernos autoritarios, dictaduras militares, guerras civiles, como sucedió en Centroamérica, conflictos que todavía hoy no terminan de resolverse, como es el caso de Colombia. El caso del conflicto bélico que hoy por hoy tiene más prensa, que es el de Rusia y Ucrania, también tiene algunas repercusiones muy claras en la nueva agenda de derechos humanos. No es la agenda tradicional, es decir, el respeto por la vida, la integridad personal, de no ser sometido a torturas, a malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, más allá que en ese caso el conflicto bélico se rige por el derecho internacional humanitario, en primer lugar, los llamados convenios de Ginebra, pero evidentemente también ahí están los temas de los derechos humanos. Pero como bien vos dijiste al principio, también eso genera una crisis humanitaria con millones de desplazados en el este de... Juan, una interrupción. ¿Qué tan parecida es a la emigración y al movimiento de seres humanos que hubo en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y en estos hechos que están ocurriendo en el mundo hoy, ya sea por guerra o ya sea por falta de comida? Bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por distintas razones, y más porque involucró a los países centrales en ese momento, el desplazamiento de millones de personas, muchas que volvían a un lugar donde ya no existía su hogar, el holocausto del pueblo judío, la persecución también de personas por su ideología, por su opción sexual, sin duda, bueno, y eso es el origen un poco de algunos de los organismos que hoy por hoy todavía están vigentes y tienen una actividad muy potente en estas horas, como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el caso de la oficina de UNICEF, o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Se dan evidentemente en el contexto de la Europa de la segunda posguerra. Pero también hoy por hoy, y ahí me estoy refiriendo específicamente a ese lugar del mundo y a Europa en general, también hay impactos que tienen que ver con una nueva agenda de derechos, como por ejemplo lo que tiene relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Antes de la guerra, la llamada Agenda Verde en Europa tenía un desarrollo muy importante, con compromisos para dejar los combustibles fósiles en un determinado periodo, y sin embargo, bueno, este conflicto, con el impacto que tiene sobre el suministro de combustibles, sobre todo el gas que proporciona Rusia a Europa, llevó a que los países europeos tuvieran que hacer un alto en esa agenda de derechos, volver a los combustibles fósiles, volver hasta quemar carbón para tener energía. Pero además también hubo un retroceso muy grande por la dependencia que este nuevo conflicto llevó y que obligó a los países europeos muy críticos respecto a la situación de los derechos humanos en países productores de petróleo, fundamentalmente en algunos países del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, donde Europa tuvo que mirar para el costado, hacer de tripas corazón y dejar en suspenso sus reclamos en materia de derechos humanos porque necesitaban el petróleo de esas zonas. En la región pasó algo parecido con la nueva cara de los Estados Unidos de América, con Venezuela, específicamente con el gobierno de Maduro, también vinculado con el tema del petróleo, más allá de otras cosas que geopolíticamente están incidiendo y que nos darían para hablar demasiado y nos iríamos demasiado lejos. Como, bueno, el conflicto no solamente entre la OTAN y Rusia, sino también la presencia de China, la guerra comercial, es decir, desde el punto de vista de las posibilidades de conflictos bélicos que se den tanto en forma tradicional, a través de armas, de armamento más o menos sofisticado, hay claramente guerras comerciales que tienen que ver también con la afectación a los países productores
de materias primas como son los nuestros, que están ahí un poco con un pie en cada lado, tratando de adaptarse a un mundo que evidentemente está cambiando. Eh, y después, bueno, si venimos a América Latina en particular, sin, sin poder eh, separar totalmente, porque en este mundo globalizado, para mal, desgraciadamente, los conflictos en materia de derechos humanos son similares, aunque puedan tener causas distintas. También tenemos enormes desplazamientos de seres humanos eh, que se dan en muchos casos por la violencia, tal vez ya no la violencia por guerras entre estados, pero sí la violencia interna, la amenaza del crimen organizado, del narcotráfico, del tráfico de personas, del tráfico de armas, etcétera, que llevan a que muchas personas dejen su lugar natural de residencia buscando una zona, un lugar donde vivir con más tranquilidad, con más seguridad. Los grandes desastres ambientales que se están produciendo por efecto de la mano del hombre, bueno, hemos vivido una muestra, una pequeñísima muestra de eso con esta enorme sequía que tuvimos aquí en Uruguay en estos últimos meses. Ustedes imagínense que hay enormes extensiones de territorio que ya no dan nada, que la tierra se secó, que la tierra está muerta totalmente y mucha población tiene que salir de ahí, tiene que buscar lugar en otro lado, en primer lugar agrandando los cinturones de miseria de las ciudades y luego, como siempre, buscando el norte, buscando tratar de ingresar fundamentalmente en la región, en Estados Unidos, la crisis migratoria, la discriminación contra los migrantes, es tremendo. Y después luego, bueno, a partir de determinadas decisiones políticas de varios gobiernos de nuestra región, tenemos sin duda un retroceso muy importante en materia de derechos humanos, que ya se venía dando desde hace tiempo. Bueno, el golpe de Estado que se dio en Bolivia, la situación anterior de Venezuela, todo el enorme retroceso que fue el bolsonarismo en Brasil. Va a ser titánica la tarea de reconstruir todo el daño que se generó, sobre todo para los sectores más pobres, más humildes de Brasil. Lo que está pasando en El Salvador, con este presidente millennial que se jacta de haber construido el campo de concentración más grande de América Latina, y aquí en Uruguay hay gente que lo aplaude y que añoraría algo similar. La situación en Nicaragua, con la autocracia de Ortega, tomando medidas políticas que realmente harían revolver en su tumba al mismo Sandino y a lo que fue el espíritu original de la revolución sandinista que tanta esperanza generó en América Latina y sobre todo en el caso mío, a mi generación, que vimos con mucha ilusión y esperanza la posibilidad de un cambio real, donde distintas corrientes de pensamiento, desde el cristianismo a otras líneas de pensamiento, el marxismo, corrientes con espíritus de defensa de la soberanía nacional, se podían unir y bueno, lamentablemente hoy estamos viendo una catástrofe en materia de derechos humanos y un derrumbe de la institucionalidad democrática en ese país. No sé. Juan, yo me imagino que sí, pero esa es una percepción mía. ¿Quedan secuelas del Plan Cóndor, o lo que se dio a llamar el Plan Cóndor en América Latina, que fue de alguna manera con una actividad cívico-militar, pero más que nada militar? Hoy hay algunos síntomas de que ello se haya curado o hay que revivir, tenerlo. Apareció un avión el otro día vinculado al Plan Cóndor o a alguno de esos viajes. ¿Qué tanto tiene de vínculo eso, lo de Chile, lo de Argentina, lo de Brasil, hoy?
A ver, si estamos pensando en los coletazos del Plan Sí, Cóndor, vinculados, por ejemplo, a lo que fue el episodio de Eugenio Berríos, aquí que involucró a Uruguay y Chile, seguramente la gente más joven no lo recuerda, pero fue un agente de la DINA, de la policía secreta de Pinochet, que bueno, que estaba un poco eh, con cierta tendencia a hablar de más, y bueno, los militares chilenos, estamos hablando de Uruguay en 1992, y dos, noventa 93, y tres, sí. sí, gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del actual presidente de la República, y el doctor Juan Andrés Ramírez era el ministro del Interior. Y bueno, lo que pasó fue que trajeron a este chileno, que además era un químico eh, que experimentaba con armas químicas, etcétera, etcétera. Lo trajeron para Uruguay para sacarlo un poco de la Troya cuando ya estaba hablando demasiado, y luego un comando integrado por militares en actividad, chilenos y uruguayos, lo ejecutaron aquí en una playa de la costa de Uruguay, luego de intentar hacer creer que Berríos estaba en Italia, inclusive, y publicaron una foto de Berríos vivito y coleando, supuestamente con un ejemplar del Corriere de la Sera de la fecha. Luego aparecieron los restos de Berríos con claro signo de que fue ejecutado con balazos en la cabeza. Si estamos hablando de eso, que evidentemente eran cuentas que se pagaban entre amigos que habían estado muy vinculados con la gran represión del Plan Cóndor, evidentemente no quiero creer que no es así, este, y además, con las críticas que se puedan hacer, tenemos gobiernos democráticos en nuestros países. Sin embargo, hay que tener en cuenta qué es lo que se puede coser ya en otras formas de ilegalidad debajo del poder legítimo. Eh, el caso Astesiano, que todo el mundo conoce, me imagino, dejó en evidencia que no se trata solamente de un señor astesiano que hizo una cantidad de picardías, amparado en el lugar que ocupaba al costado del presidente de la República. Yo creo que evidentemente es una punta del iceberg de una trama de corrupción que existe enquistada en el Estado y que muestra de qué manera las cosas pueden pasar, incluso siendo generoso, sin el conocimiento de las autoridades legítimas. Ahora bien, el pacto de impunidad, el pacto de silencio que se dio entre los militares y los civiles, porque no hay que olvidarse que en las dictaduras de nuestros países en el Cono Sur, muchos civiles participaron activamente, muchos de ellos están activos todavía, algunos de ellos con responsabilidades políticas, y el pacto de silencio, esa humertad, eh, evidentemente está sobre la mesa. Y bueno, y hace poco se volvió a hablar de, sobre todo en la situación que se está dando en Rosario, Argentina, eh, vinculada a esta investigación que se está haciendo sobre el tráfico de droga a gran escala por la hidrovía, y que involucra a Paraguay, al litoral argentino y a nuestro país. Se comenzó nuevamente a hablar de quiénes fueron los primeros que comenzaron con el gran negocio del narcotráfico, en este caso en Argentina, y que fueron los militares de la Junta, de la primera Junta, específicamente el almirante Macera, que era uno de los principales narcotraficantes de la zona. Eh, bueno, Tejes y Márquez, pero había mucha gente que estaba involucrada, y no hay que olvidarse también que en Bolivia existía una dictadura también cívico-militar en ese momento, y que bueno, que es muy posible que Estados Unidos en esa época, teniendo en cuenta el objetivo de la lucha contra el comunismo, contra el marxismo internacional que tenía el presidente Reagan en los tiempos
de la Guerra Fría, es muy posible que hayan hecho un poco la vista gorda, y bueno, esas cosas se están sabiendo ahora. Entonces, el gran tema del Plan Cóndor implica una gran obligación que tienen los estados democráticos y que yo creo que es una de las deficiencias que muestran nuestros países democráticos hoy, que necesitan de una atención muy especial y ser ajustadas en el menor plazo posible, que es la transparencia. La falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, la falta de información clara, información sostenida en datos ciertos que se brindan a la prensa, a la población en general, porque si un gobierno, por más democrático que pretenda ser, no rinde cuentas, no explica, no es transparente, el riesgo de la corrupción está sobre la mesa, y muchas veces eso lleva a que también en los ámbitos internacionales se puedan dar en espacios de poder vínculos que pueden empezar en el plano del crimen internacional, del crimen organizado, y que también pueden volver quizás a unir a viejos socios de los tiempos de la represión política en la zona. Juan, ¿qué papel juega, nos estamos yendo, se nos fueron los minutos como bala, qué papel juega la memoria en este momento para tener esa cristalinidad al día de hoy? Porque para tener cristalinidad y decir hay que operar de esta manera, hay que recordar por lo que pasamos. Dos, ¿qué vínculos, si es que hoy hay vínculos, o qué vínculo deberían tener los gobiernos con los medios de comunicación? Porque hoy está muy atado a eso también. A ver, con respecto a la memoria de una sociedad es igual que lo que sucede con la vida de una persona. Si un ser humano trata de ocultar o de esconder lo que realmente es, a la corta o a la larga eso aparece y genera daño. Le genera daños psicológicos, daños en su salud física, etcétera, etcétera. Una sociedad tiene que saber qué fue lo que pasó en su pasado, tanto en el pasado remoto como en el pasado reciente. Ocultar la verdad, ocultar lo que sucedió, o dar versiones antojadizas o falsas de lo que pasó, realmente genera un daño que tarde o temprano las futuras generaciones lamentablemente lo pagan. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande de quienes han tenido participación directa en algunos hechos, y en el caso nuestro, de los que tenemos ya algunos años y tenemos alguna trayectoria en estos temas, de estar todos los días pendientes con respecto a la memoria, a que se sepa lo que pasó, que no se olvide y que no se naturalice lo que pasó. Y luego las relaciones de un gobierno con la prensa, bueno, tienen que ser relaciones virtuosas. El gobierno no tiene que pedirle a la prensa que sea la amplificadora de sus logros y de sus campañas políticas. No, la prensa no tiene que repetir el discurso oficial solamente. El gobierno tiene que entender la crítica, entender el trabajo fundamental que la prensa realiza justamente para asegurar la transparencia. Bueno, los hechos recientes en nuestro país nos muestran claramente que lo que no hicieron los organismos del Estado encargados de la rendición de cuentas, la transparencia, la lucha contra la corrupción, lo hicieron los medios de comunicación. Si no, la población no se hubiera enterado de nada, ninguno de nosotros se hubiera enterado de no haber sido por periodistas, hombres y mujeres muy valientes, que llevaron adelante la investigación de estos casos, el caso Astesiano, el caso Marcet, etcétera, etcétera. La prensa tiene que tener toda la garantía de poder actuar con libertad. No debe existir un favoritismo del gobierno de turno, no mediante la censura, sino formas sutiles de censura, como por ejemplo la distribución de la publicidad estatal, la concentración de los medios, de los propietarios de los medios. Eso es todo parte de un derecho
que no es solamente un derecho de los periodistas, el derecho a la libertad de comunicación, es un derecho de la población a estar informada, porque si la población no está informada, no puede participar en los asuntos que le interesan, en los asuntos que son de interés social. Es imposible participar en algo si yo no sé de qué estoy hablando, qué es lo que está pasando. Así que bueno, Néstor, por ahí creo que va la cosa. Nos tenemos que ir. ¿Qué mención te merece si fueras presidente de la República o tuvieras o pudieras hacer algo con ese avión que se encontró en Melilla? ¿Qué veracidad tiene? ¿Qué harías? No, bueno, yo dije en las redes rápidamente que bueno, que sería bueno que el gobierno, que está muy preocupado de toda la reparación de las personas que sufrieron en esos años duros en el país, yo dije, bueno, sería bueno que el Ministerio de Defensa lo comprara y lo pusiera en el Museo de la Fuerza Aérea, más allá de que es un avión de la aviación naval, pero bueno, tampoco era una cosa muy con mucha profundidad, a los efectos de que la gente supiera qué pasó, que pusiera el aparato con todo un detalle. Miren, este aparato se utilizó para trasladar personas entre Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, no sé, muchas de ellas están en situación de detenidas desaparecidas. Esto fue una herramienta del Plan Cóndor, de la coordinación represiva en el Mercosur, etcétera, etcétera. Ahora bien, entiendo que en Argentina lo están reclamando, que hay una acción que está llevando adelante el juez Rafecas y me parece excelente también eso. Lo importante, lo que yo intenté fue llamar la atención de que había que tomar rápidamente medidas para establecer alguna medida cautelar, una medida no innovar, porque no sea cosa que ese avión que estuvo tanto tiempo perdido se volviera a perder o terminara convertido en chatarra vendido al mejor postor, ¿no? Esa fue un poco la idea. Juan Faropa, muchísimas gracias por haber participado. Esperemos, lo digo ahora sí al aire, la posibilidad de poder coordinar con nosotros y nosotros contigo, por lo menos salir una vez cada 15 días, porque el tema de derechos humanos siempre da mucho para hablar. ¿Y qué es un derecho humano? Y ahí viene todo un pestañazo que diste al comienzo, que es tan amplio según las sociedades como lo ven y como lo vayan entendiendo. Te agradezco mucho y bueno, te lo dejamos tendido arriba después del aire, lo hablaremos, la posibilidad que pueda participar una vez cada 15 días. Muy bien, muchas gracias a ti y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Que Gracias pasen por muy haber bien. participado. Muchísimas gracias por haber participado.